Hola a todos, amigos y amigas, hermanos y hermanas, cristianos teócratas, un cordial saludo para todos ustedes. Como ya les había anunciado la semana pasada, en esta ocasión tenemos para analizar con todos ustedes el artículo de estudio número 47, que aunque está programado para estudiarse en la última semana de enero del próximo año, nosotros lo vamos a analizar en esta ocasión en esta semana en la que nos encontramos ahora, del 9 al 15 de diciembre de 2024, porque ya estamos en las últimas semanas de 2024 y, como ya dije, aunque todavía dentro de la congregación cristiana teócrata no existe ningún varón cristiano teócrata bautizado que pueda desempeñar esta labor, pero con el tiempo sin duda lo habrá. Y por lo tanto, es bueno reflexionar, tomar en cuenta y aprender qué requisitos bíblicos enseña la palabra de Dios para poder desempeñar esta labor de ser anciano. ¿eh? Este artículo va especialmente dirigido a aquellos cristianos teócratas, varones bautizados, que llegando a ser siervos ministeriales y desempeñando dicha labor por un cierto periodo de tiempo que ya marca nuestra Constitución, con el tiempo pueda llegar a reunir los requisitos bíblicos para ser nombrado anciano y en esa condición servir más plenamente dentro de la congregación cristiana teócrata. Pues bien, como es un artículo de estudio que corresponde analizarlo ahora, pues vamos a analizarlo porque realmente, como ya digo, quiero que esto quede en la biblioteca, nos va a ser de mucha utilidad no solamente analizar este vídeo esta semana, sino también para a posteriori, a futuro, cuando algunos de ustedes puedan reunir requisitos para ser anciano de congregación. Bueno, dice, tiene la meta de ser anciano, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde dice el apóstol Pablo, si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Recordemos que según nuestras leyes, el cristiano teócrata bautizado que desempeña esta labor recibe el nombramiento de superintendente anciano de congregación. Porque, como bien enseña la Biblia, la labor pastoral implica dos funciones importantísimas dentro de esa labor. La función de superintendente, una función de supervisión, de digamos, estar al pendiente de lo que sucede en la congregación, no como un policía, pero sí como alguien que supervisa, que dirige, y luego en la labor de anciano, la labor de dirección, de consejo, de enseñanza ante la congregación, ¿no? De proveer alimento espiritual, alimento que proporciona el esclavo, pero que lo enseña los ancianos de congregación. Muy bien, pues por lo tanto analicemos qué requisitos bíblicos debe cumplir un siervo ministerial para poder llegar a ser anciano. Como dice el párrafo 1, si uno ya lleva tiempo siendo siervo ministerial, es probable que cumpla muchos de los requisitos para ser anciano. Por lo tanto, es cuestión de esforzarse un poco más por reunir los otros requisitos que se les pide a los ancianos y de esta manera poder llegar a desempeñar esta excelente labor que es un bálsamo de aceite para la congregación. Claro, queremos tomar muy en cuenta el ejemplo de aquellos ancianos de congregación, testigos de Jehová, corruptos, de los que muchos de nosotros hemos sido víctimas de sus abusos. Muchos de nosotros hemos sido testigos presenciales de cómo ancianos de congregación, testigos de Jehová, corrompidos espiritualmente hablando, han abusado del poder y han cometido los peores excesos, por los cuales esa organización está siendo fuertemente castigada por todos los males que hoy la acechan, y es precisamente porque quienes, entre ellos desempeñando la labor de superintendente anciano de congregación, no solamente dejaron de cumplir requisitos bíblicos, sino que abusaron del poder y maltrataron a las ovejas del peor modo imaginable, causando la destrucción de fe de varios de ellos. Tenemos que tener en cuenta ese ejemplo de advertencia para no hacer nosotros eso,
para evitarlo al máximo, y más bien por trabajar duro en pastorear a nuestros hermanos con amor, con cariño, con tolerancia. No gobernamos sus vidas, sino que las dirigimos como el pastor dirige a las ovejas, con cariño. Ustedes no ven al pastor cuando dirige a las ovejas, que lo que hace es que el pastor se coloca en una posición de supervisión del rebaño para tenerlo bien cuidado, bien protegido, pero no anda como un policía entre ellas, gobernándolas, ni manoseándolas, ni obligándolas a que vivan conforme el pastor quiere. No hace eso el pastor, sino que las supervisa y las cuida, pero no anda como un policía, no anda como un verdugo, con la cachiporra a ver a quién golpear. Eso no hace un anciano de congregación. Por lo tanto, el anciano de congregación jamás amenazaría, jamás intimidaría, jamás se creería dueño de los hermanos. Más bien el anciano de congregación es ejemplo en predicar, es ejemplo en practicar lo que predica, es ejemplo en apoyar la obra social de la congregación, es ejemplo en dirigir, gestionar y hacer que funcionen los comedores populares, la donación de ropa y calzado, y el dirigir las reuniones cristianas. Así que el anciano de congregación trabaja muy duro. Por eso, como dice el Pablo a Timoteo, ¿no? Los ancianos deben ser tomados dignos de doble honra porque trabajan duro, hacen mucha labor. Los siervos ministeriales ayudan, pero la mayor carga de trabajo la llevan los ancianos de congregación, porque es la responsabilidad bíblica que se les asigna. Por eso es que debido a que son tan trabajadores se les considera como regalos. Ahora, ¿qué se necesita para ser nombrado anciano? Hay que rellenar requisitos bíblicos en nuestra vida. Requisitos bíblicos que implica no solamente ser hábil en predicar y enseñar, sino tener una conducta cristiana ejemplar que ya ha venido cogiendo experiencia cuando éramos siervos ministeriales, y ahora en calidad de anciano, esos requisitos se han ido precisando más. Se han hecho requisitos que hemos ido cumpliendo con mayor precisión, con mayor profesionalidad. Las cualidades cristianas están más pulidas, están mejor desempeñadas. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Pero vamos a repasar los requisitos para anciano directamente de la Biblia. Leamos por favor 1 Timoteo capítulo 3. Leamos por favor 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Esa declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. El superintendente, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar, no un borracho pendenciero, no un golpeador sino razonable, no belicoso, no amador del dinero, hombre que presida su propia casa excelentemente, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad. Si de veras no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No un hombre recién convertido, por temor de que se hinche de orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra el diablo. Además debe también tener excelente testimonio de los de afuera, para que no caiga en vituperio y en un lazo del diablo. Repasemos estos versículos, porque hay mucho de lo que reflexionar aquí. Bueno, ha habido un cambio de escenario por la cuestión de la batería, así que les pido disculpas si ven otro ambiente distinto. Habíamos leído 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, y hemos leído varios de los requisitos que establecen estos versículos bíblicos que debe de cumplir aquel varón cristiano, teócrata, bautizado, que llegando ya buen tiempo, no voy a decir el tiempo, pero lo marca nuestra Constitución, siendo siervo ministerial, puede llegar luego a ser anciano, superintendente anciano de congregación.
El versículo 1 deja muy claro que quien desea hacer esto, desea algo que realmente es excelente. Y debe de tener una serie de requisitos muy altos, requisitos bíblicos fundamentales, ¿eh? Que vamos luego a analizarlo uno por uno. Pero, por ejemplo, dice el versículo 1, perdón, el versículo 2, que debe ser irreprensible. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuántos ancianos de congregación, testigos de Jehová, siguen año tras año manteniendo dichos cargos y no son en absoluto irreprensibles. Se les puede reprender por miles de actos de corrupción, de abuso, de despotismo, de maltrato y de causar la destrucción de la fe de muchos de sus hermanos. Y sin embargo, la corrupta organización los mantiene en esos puestos de responsabilidad. Eso no debe de hacer un cristiano teócrata. Sabemos que como cristianos teócratas y queremos ser ancianos de congregación, tenemos que ser irreprensibles. Nada se nos puede acusar, legítimamente hablando. No hay nada que válidamente se nos pueda acusar de hacer cosas que no debemos. Tenemos que tener una estructura familiar sólida y estable, esposo de una sola mujer, un matrimonio cristiano ejemplar, donde la esposa se comporte como una verdadera cristiana, porque él puede tener una conducta ejemplar como varón, un siervo ministerial ejemplar, pero si su esposa, cuando su esposo es siervo ministerial y por lo tanto ella en su momento era una cristiana ejemplar, pero luego ella comienza a comportarse mal, a actuar contra la escritura, él no podría ya seguir siendo siervo ministerial. Y por supuesto lo descalifica para ser anciano. También tiene que ser moderado en los hábitos. Una persona que no tenga vicios, ¿eh? que tenga un estilo de vida equilibrado, saludable, una vida ordenada, que sea de juicio sano, que no tenga las obsesiones psicopáticas, enfermizas y obsesivas que yo he conocido en algunos ancianos de congregación testigos de Jehová. He conocido ancianos de congregación testigos de Jehová que estaban tan locos de su mente que eran capaces de ir con su taxi, porque trabajaban de taxista, a vigilar a los hermanos de la congregación, a ver quién salía a predicar y quién no. Lo he visto. He sido testigo de ello. Vergonzoso. De juicio sano, no un desequilibrado mental que se crea dueño y policía de la congregación. No. Una persona ordenada, que lleve una vida metódica, ordenada, que cumpla con su trabajo, sea puntual en su trabajo. Sabemos que la actividad laboral es fundamental para un cristiano teócrata, que sea ordenado en sus hábitos familiares, que cuando uno entre a su hogar vea limpieza, vea orden, vea pulcritud. Tiene que ser hospitalario. El anciano de congregación o el siervo ministerial que quiere llegar a ser anciano de congregación tiene que brindar su hospitalidad. Tiene que apoyar la obra social de la congregación, apoyar a los más humildes, a los más desfavorecidos. Tiene que ser hospitalario. Tiene que estar capacitado para enseñar. Quizás usted reúne todos los requisitos como siervo ministerial, hace muy bien su labor, gestiona bien las tareas que se le encomiendan en la congregación, ¿no? Desempeña muy bien la tarea de limpieza, equipo de sonido, el orden en la congregación, dirige bien la predicación, es ejemplo en enseñar de casa en casa, ante la gente, la palabra de Dios. Desempeña muy bien la obra social, apoya ejemplarmente en los comedores populares, en la donación de ropa y calzado, proporciona apoyo médico a quien lo necesita, pero no tiene habilidad para enseñar, le cuesta expresarse en público, no puede ser anciano de congregación.
hace muy bien su labor de siervo ministerial y ahí quedará. Pero no está usted capacitado para ser anciano, porque hay que tener capacidad de enseñanza. No un borracho pendenciero. Hay que ser extremadamente cuidadoso con el consumo de alcohol. No un golpeador. El anciano de congregación no puede golpear ni verbal ni físicamente. Como yo sí he conocido ancianos de congregación que cuando te escribían una carta de presentación te daban golpes demoledores, con palabras crueles, falsas, injuriosas, con deseo de hacer daño. Y aún así dicen ser ancianos, totalmente descalificados, porque la Biblia dice no pueden ser belicosos. Los ancianos de congregación cristianos teócratas no deben de ser belicosos, deben ser apacibles, deben ser amables, educados. Hay que ser firme, pero con amabilidad. Y hay que saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. El cristiano teócrata se caracteriza por hacer mucho y hablar poco. Pues yo aquí puedo hablar y hablar y enseñar. Doy una guía, una orientación. Pero hay muchas cosas que no se hablan, ustedes lo saben. Más bien lo hacemos directamente. Porque eso es lo que tiene que hacer el cristiano teócrata. No amador del dinero. Aunque el dinero es fundamental para nuestro sostenimiento, tenemos que ser responsables en nuestra actividad laboral, desempeñar nuestro trabajo bien, porque hay que producir para mantener a nuestra familia, mantenernos a nosotros mismos con honradez. El trabajo es la actividad prioritaria de un cristiano teócrata, además de su actividad religiosa y su actividad familiar, pero no debe amar el dinero, no al punto de que solo haga eso, de que solo se dedica a ganar dinero. Porque alguien que es materialista, que solo se dedica a lo material y descuida lo religioso, no puede ser anciano de congregación, evidentemente. Hombre que presida su propia casa excelentemente, que su familia esté bien atendida, emocional, psicológica, materialmente. Que haya una disciplina adecuada, que haya firmeza en dirigir a los hijos, que haya un matrimonio feliz, unido, estable, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad, que sus hijos sean un ejemplo, porque si una persona llega a ser anciano de congregación, con el tiempo sus hijos empiezan a tener una mala conducta, automáticamente ese anciano hay que removerlo del cargo, no califica. Eso también debemos de tenerlo presente. Los hijos, junto con la esposa, son fundamentales en su conducta para que un varón pueda ser anciano de congregación. Porque Pablo razona bajo Espíritu Santo de esta manera: si de veras no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? Así que el hombre dice que tiene que ser presidente de su casa. Tiene que presidir su casa. Palabra inspirada de nuestro bendito Dios. Por eso cuando algunos apóstatas se burlan de la estructura interna de la casa teocrática, la difaman y la vituperan, insultándola, porque no conciben por qué una familia se organiza al tener una estructura de Estado donde el padre y la madre desempeñan respectivamente sus labores de presidir. Bueno, la casa teocrática que me pertenece, que es mi familia, estamos organizados para presidir excelentemente nuestro hogar. Y en esto la esposa tiene una labor fundamental, porque sin su labor como esposo yo no podría desempeñar eficientemente mis labores. Por lo tanto, es un trabajo de equipo para presidir. Por eso es que mi casa, la casa teocrática, está presidida de manera excelente, porque tenemos normas muy claras y las llevamos a la práctica. Normas claras para saber quién preside en qué momento, cómo elaborar las leyes que debemos de aplicar, nuestra seriedad y responsabilidad de aplicar las leyes que establecemos para llevar adecuadamente nuestra actividad laboral, nuestras responsabilidades familiares y nuestras responsabilidades espirituales. Versículo 6. No un hombre recién convertido. El anciano de congregación no puede llevar poco tiempo de bautizado. Como ya sabemos, necesita varios años para ser siervo ministerial. O sea, para desempeñar su labor de siervo ministerial.
y solo bajo esa circunstancia puede llegar a ser anciano. Por lo tanto, para ser anciano ya ha debido de pasar cierto tiempo prudente para poder desempeñar esa labor desde que se bautizó, es decir, desde que se convirtió. Porque solo cuando un cristiano teócrata lleva tiempo como bautizado y como siervo ministerial, puede desempeñar bien su labor de anciano. Por eso es que cuando los testigos de Jehová ahora están enseñando que un siervo ministerial puede ser, puede un cristiano, ¿no?, llegar a ser siervo ministerial en las últimas etapas de la adolescencia. Es un recién convertido. No puede ser nombrado siervo ministerial alguien que está en la etapa final de siervo de adolescente. Porque ¿cuánto tiempo ha llevado de conversión? ¿Cuánto tiempo ha llevado de bautismo? Es más, aunque llevara varios años de bautizado, porque en los testigos de Jehová existe la costumbre antibíblica de bautizar a menores de edad, pero aún así no reúne los requisitos para ser esposo de una sola mujer. El siervo ministerial, así como el anciano de congregación, tiene que ser esposo de una sola mujer. Y tú no puedes ser esposo de una sola mujer con 17, 18 años de edad. No puedes. Esto para los que sean siervos ministeriales dentro de los testigos de Jehová. Tú no puedes con 18 años de edad ser siervo ministerial si es que eres testigo de Jehová, porque en esa edad tú no eres esposo de una sola mujer, a menos que pertenezcas a un país, a una cultura donde se casen desde muy jóvenes y sea un joven extremadamente maduro con 18 años de edad y puede ser siervo ministerial, pero es básicamente algo imposible, casi imposible de que suceda. Menos aún anciano de congregación. Tiene que ser varones experimentados, que presidan excelentemente su casa, que sean esposos de una sola mujer. Es decir, tiene que reunir requisitos. Tiene que reunir requisitos. Por lo tanto, el varón que es siervo ministerial dentro de la congregación cristiana teócrata ya tiene como mínimo una veintena de años de edad larga, ¿eh? Y ya en esa condición, si es que lo hace adecuadamente, puede en un futuro llegar a ser anciano de congregación. Sabemos los requisitos que marca nuestra Constitución. Por lo tanto, los ancianos de congregación dentro de la congregación cristiana teócrata tienen que llevar buen tiempo desempeñando bien su labor de siervo ministerial y de estar ya convertido. Tiene que tener una edad madura. Además dice que tiene que tener excelente testimonio de los de afuera. Por lo tanto, tiene que tener buena reputación. Vamos a leer también a este tenor Tito capítulo 1, por favor. Tito se encuentra antes de Hebreos. Perdón, antes de Filemón y Tito, Filemón y Hebreos. O sea, Tito está un poco antes de Hebreos. Bueno, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9 dice cosas muy similares, ¿no? Dice: por esta razón te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni ingobernables, porque el superintendente tiene que estar libre de acusación como mayordomo de Dios, no ser voluntarioso, ni propenso a la ira, ni borracho pendenciero, ni golpeador, ni ávido de ganancia falta de honradez, sino hospitalario, amador del bien, de juicio sano, justo, leal, que ejerza autodominio y que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. Entonces, el cristiano teócrata, como siervo ministerial, quiere llegar a ser anciano de congregación, pues tiene que cumplir los requisitos, como ya hemos analizado en la carta a Timoteo, libre de acusación, tiene que tener buena reputación, esposo de una sola mujer, hijos
creyentes, dice hijos creyentes. O sea, no puede ser que tú seas anciano de congregación y tus hijos no sean creyentes. Y en los testigos de Jehová, ancianos de congregación de aquí, de Ronda, Málaga, España, hay algunos. Hay algunos. Algunos son ancianos de congregación y sus hijos no son creyentes. O al menos algunos de ellos. No cumplen los requisitos bíblicos, sin embargo está ahí de anciano. ¿Por qué? Porque es una organización corrupta que no tiene el favor de Dios. Son reprensibles. Pero como no les importa la dignidad de Jehová, la honorabilidad de su congregación, pues ahí están, corrompiendo y siendo corrompidos. Los cristianos teócratas tenemos que tener presente que los ancianos de congregación tienen que tener hijos creyentes. Y si no los tienen, no puede ser anciano de congregación, es así de simple. Hijos creyentes. Que además de ser hijos creyentes, no se les acuse de disolución. Es decir, no puede ser como los hijos del sumo sacerdote Elí, en el antiguo Israel, en la época de Samuel. Hijos corruptos, que cometían fornicación, llevaban dobles vidas, y el papá sumo sacerdote. No. Los hijos creyentes de un anciano de congregación cristiano teócrata tienen que tener una conducta ejemplar. No solamente es cuestión de ser creyentes, tienen que ser ejemplares. No se les puede acusar de disolutos, es decir, de llevar vida corrupta, sino de vida conforme a la Escritura. Ni tampoco ser hijos ingobernables, o hijos rebeldes, hijos que hacen lo que les da la gana. Un hijo que hace lo que le da la gana, el papá no puede ser anciano de congregación. No tampoco podría ni siquiera ser siervo ministerial. ¿Por qué? Porque el superintendente tiene que estar libre de acusación. Tiene que estar libre de acusación. Y vemos el liderazgo de los testigos de Jehová, que desde los ancianos de congregación hasta el cuerpo gobernante, sentenciados judicialmente por esta casa, por este Estado, dirigido por Dios. Rechazados por su profunda corrupción espiritual. Pero sin embargo se aferran al cargo. Porque desprecian la Biblia, desprecian sus enseñanzas, insultan al Hijo de Dios y a su Padre Jehová, bendito sea su nombre, por su conducta cobarde y corrupta. Pero nosotros tenemos que tener muy presente la advertencia del versículo 7 de Tito capítulo 1, que el superintendente tiene que estar libre de acusación. ¿Por qué? Porque es un mayordomo de Dios, es un esclavo de Dios que es ejemplar, que tiene como mayordomo asignada la labor pastoral dentro de la congregación cristiana teócrata. No puede ser voluntarioso alguien como Coreo, Datano, Avirán, que creían que ellos eran más importantes que nadie. Tiene que ser persona humilde, persona que sabe delegar. Lo que no puede hacer, lo delega, pide ayuda, porque somos humanos. Eso es no ser voluntarioso. Ni propenso a la ira. Ay, si yo les dijera, ancianos de congregación, cobardes y corruptos que he conocido entre los testigos de Jehová, que si eran propensos a la ira. Santiago Mena Álvarez, Rafael Mesa del Castillo, Ildefonso Ejido Grande, José Falero, Williams Domínguez, G.U. Carrillo, Roberto Zambrano. La lista de corruptos es interminable. Abel Guerrero, su hermano José Miguel Guerrero de aquí de Ronda. José Miguel, que además fue graduado de la escuela de Galaad. Ahora creo que está de precursor especial, anciano de congregación y propenso a la ira. Lo demostró en 2023, cuando en tan solo 40 minutos de conversación, sin dejar una legítima defensa de mi parte, sin dejar de poder explicar todos los pormenores sobre la mesa,
juzgó de antemano, mostrando absoluta parcialidad, mostrando ira, se le notaba su odio contra mi persona, porque le dolía en su corazón que yo denunciara la corrupción de la organización de la cual él forma parte y de la cual él es corresponsable. Y demostró ser propenso a la ira, y sin embargo a él lo mantienen en el cargo de responsabilidad. Está sentenciado por la sentencia de nuestro Poder Judicial y siendo absolutamente reprensible, ahí lo dejan en el cargo, a él y a su hermano, que también fue parte de la conspiración, de la traición, de la enemistad, que es otro pecado grave condenado por la Biblia. Tampoco puede ser un superintendente, anciano de congregación, un borracho pendenciero, como ya hemos visto antes. ¿eh? El consumo de alcohol tiene que ser algo extremadamente cuidadoso. No puede ser golpeador, ni verbal ni físicamente. No debe tener avidez por la falta de honradez, por el lucro deshonesto. El cristiano teócrata, sea o no sea anciano de congregación, pero sobre todo si lo es, tiene que esforzarse por ser honrado en las finanzas económicas. Tiene que ser hospitalario, tiene que amar el bien. Por lo tanto, si amas el bien, no puedes aceptar métodos criminales de violar derechos humanos, de torturar psicológica y emocionalmente a quien dice que son tus hermanos. No puedes hacer eso. Tienes que ser amador del bien, amar lo que es bueno, tener un corazón limpio, tener juicio sano, ser justo. Pero justo no significa ser un vengador o un inquisidor o un fariseo acusador, no. Ser justo, eh, hacer cumplir las normas de Jehová, la justicia de Jehová, con proporcionalidad, con templanza, con equilibrio, con amor, pero con firmeza. Tiene que ser leal, no leal a una organización religiosa, no leal a la congregación cristiana teócrata, leal a la Biblia. Cuando tú ya eres leal a la Biblia, tú vas a ser leal a la congregación, vas a ser leal a tu familia, porque la Biblia te lo pide. Pero ante todo es lealtad a la palabra de Dios. No leal al esclavo nombrado, leal a la Escritura, lealtad a la Biblia. Pero recordemos que muchos de nosotros se nos conocía, hace 10 años atrás, se nos conocía como testigos de Jehová leales a la Biblia. Queremos seguir siendo leales a la Biblia. Que ejerza autodominio. El anciano de congregación, el anciano ministerial que quiere ser anciano de congregación, tiene que ser, tener autocontrol, tener autodominio. Y el versículo 9, qué importante, que se adhiera firmemente a la fiel palabra. Esto les duele a los testigos de Jehová, porque claro, ellos han querido poner a la organización aquí, al mismo nivel. Aquí la organización y aquí la Biblia. Al mismo nivel. No, señores. Esto siempre está por encima de todo. La bendita palabra de Jehová que es inspirada. Y bajo ella tiene que estar sometido todo el mundo, incluidos los líderes, quienes lleven la delantera. Que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar. Cuando enseña la palabra de Dios y cuando la practica, tiene que tener adherencia firme a la fiel palabra, a la palabra de Dios, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. Porque con la autoridad de la Biblia tú puedes censurar, tú puedes enseñar, tú puedes exhortar, pero para que tú puedas enseñar con la Biblia tienes que ser leal a ella. No puedes enseñar a lo que tú ni siquiera eres leal. Por lo tanto, aquí vemos los requisitos, que ya los he repasado, pero reflexionemos en cada uno de ellos con mayor detenimiento. Hemos visto que para ser anciano de congregación, el siervo ministerial cristiano teócrata, obviamente ya como varón bautizado,
tiene que tener una buena reputación, tanto en su familia, como en su centro de trabajo, como en el vecindario y como dentro de la congregación, ante sus hermanos. Tiene que ser un cabeza de familia ejemplar y estar dispuesto a servir a la congregación. Todo esto implica mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero la bendición de Jehová es muy abundante sobre quien lo lleva a cabo. Empecemos por reflexionar en uno de los requisitos más importantes que hemos leído. Tener una buena reputación. Bueno, uno de los requisitos que tiene que cumplir el anciano de congregación cristiano teócrata es ser irreprochable. Nadie debería de acusarlo, legítimamente hablando. Nadie puede cuestionar su buena conducta. No queremos ser como los ancianos de congregación testigos de Jehová, que son cuestionados, acusados, hasta con pruebas en las manos, y que han ocasionado una estela de destrucción espiritual allá por donde han tenido la desgracia de actuar. El anciano de congregación cristiano teócrata no puede ser así. Debe tener una buena reputación, tanto en el trabajo, como en el vecindario, como en su familia y como en la congregación cristiana teócrata. Nadie debería de poner en duda su honorabilidad, su bondad y su honradez. Ese es uno de los primeros requisitos. Pero hay más, como ya sabemos. Amar lo que es bueno, ya hemos dicho antes algunas cosas. Tiene que amar las cosas buenas. Tiene que amar a su prójimo. Porque Jesús dejó claro que era lo fundamental en el amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y amas a Dios cuando esto lo tienes en cuenta, cuando esta es tu única y máxima autoridad, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, ¿por qué lo torturas psicológica y emocionalmente en un comité de ancianos testigos de Jehová? Ahora comité judicial, como le llaman. Distinto collar, mismo perro. Bueno, es que es evidente que cuando un anciano de congregación cristiano teócrata debe de amar lo que es bueno, tiene que tratar a sus hermanos con cariño, con amor, con bondad, incluso para hacer la acción judicial, como bien marca la Constitución, para atender pecados graves. Los ancianos tienen que ser así, ¿por qué? Porque invierten mucho tiempo en trabajar por la congregación, por su familia, por el trabajo. Y debido a esta labor de sacrificio, tienen que demostrar su amor, porque lo hacen por amor. Si lo van a hacer por una carga, mejor hay que removerlos. ¿Eh? Hay que removerlos del cargo. Una vez más, queridos amigos, disculpas por volver a cambiar de ambiente, circunstancias personales que me obligan. Pero bien, sigamos con lo que estábamos mencionando. El siervo ministerial que dentro de la congregación cristiana teócrata desea ser anciano de congregación, tiene que reunir este importantísimo requisito bíblico de amar lo que es bueno. Y amar lo que es bueno implica ser buena persona. Tratar bien a los demás, con amabilidad, con educación, con cariño. El ser duro, áspero, no tiene cabida en un anciano de congregación, lo descalifica. Lo descalifica. Así que el cristiano teócrata, en calidad de anciano, mejor dicho, en calidad de siervo ministerial que quiere llegar a ser anciano, tiene que trabajar muchísimo su personalidad, pero muchísimo. Tiene que ser una persona que ame lo que es bueno, que sea una persona que sea capaz de felicitar a los demás por sus buenas cosas, que haga el bien por los demás, que trate bien, que no amenace, que no levante falso testimonio, que no coaccione, que no injurie. Tiene que tratar bien a los hermanos. Es que en la congregación cristiana teócrata es muy, muy importante la humildad. El ser una persona humilde, ¿no? de personalidad mansa, eso ayuda mucho a un buen ambiente en la congregación. Pero las cualidades negativas de la altivez, la soberbia,
el ser voluntarioso, eso no tiene cabida en la congregación cristiana teócrata. Así que eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, no queremos imitar a los ancianos de congregación testigos de Jehová, que como ya he dicho antes, están acusados hasta de hacer cosas malas. No aman lo que es bueno, porque hasta torturan emocional y psicológicamente en los comités de ancianos, antes llamados comités judiciales. Entonces imagínese a alguien que no le importa ver el dolor emocional de alguien que está confesando un pecado grave y que trata de reparar su relación con Dios, alguien que no le importa que sufra de esa manera, no ama lo que es bueno. Los siervos ministeriales que quieren ser ancianos de congregación en la congregación cristiana teócrata no pueden actuar de esa manera. También ser hospitalario. Ser hospitalario. El siervo ministerial tiene que ser hospitalario para ser siervo ministerial, pero también para llegar a ser anciano. El cristiano teócrata, si se caracteriza por algo, es porque tiene que ser hospitalario. Somos hospitalarios con nuestros vecinos. Hacemos labor educativa, de atención médica, de comedores populares, de donación de ropa y calzado. Hace una obra caritativa de apoyo a la comunidad. Eso es una muestra de hospitalidad ante el prójimo, pero también ante la congregación. Ante los miembros de la congregación somos hospitalarios. Tenemos que abrir la puerta de nuestro hogar a quienes no son miembros estrictos de nuestra familia. Estamos hablando de miembros de la congregación que no son consanguíneos y que los tratamos como hermanos. Eso es ser hospitalario. Por ejemplo, mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los hebreos. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 2. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Imagínense, como Lot, que hospedó a los ángeles, a los hijos del Todopoderoso, a personas que están directamente delante de Jehová. Bueno, hoy los ángeles pues probablemente no se manifiesten ante nosotros materializados en cuerpos humanos, aunque no se puede descartar al 100%. Pero más allá de eso tenemos que ser hospitalarios con nuestros hermanos en la congregación y con la comunidad en general, como he dicho antes. Versículo 16 añade a este tenor: además no olviden el hacer el bien y el compartir cosas con otros, porque dichos sacrificios le son de mucho agrado a Dios. Es decir, a Jehová le agrada muchísimo el ser hospitalarios, el compartir, el apoyarnos entre nosotros. Por lo tanto, el hombre hospitalario comparte lo que puede con quienes lo visitan, sobre todo con quienes tienen pocos recursos en su vecindario, en la congregación, y trabaja duro a favor de ellos. Otro requisito que debe de cumplir quienes quieren ser ancianos de congregación es que no deben amar el dinero. Por supuesto, no olvidan 1 Timoteo 5:8, que es un texto que no le gusta mostrar a la organización religiosa Testigos de Jehová en sus artículos de estudio, pero nosotros, como teócratas leales a la Biblia, tenemos siempre que recalcarlo. 1 Timoteo 5:8. Tenemos que proveer para los que son de nuestra casa, porque si no seríamos peor que el que no tiene fe. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en proveer económicamente a nuestras familias, pero sin caer en el amor al dinero. Es decir, nuestra vida no debe de andar girando solo en conseguir dinero. También hay que dar prioridad a nuestra adoración a Dios, a cuidar a nuestra familia y a servir a la congregación. Otro requisito es ser moderado en los hábitos, tener autocontrol, como ya he dicho antes. Quien quiere ser anciano de congregación en la congregación cristiana teócrata tiene que ser equilibrado en todo aspecto de su vida.
no puede ser una persona que coma y beba en exceso, porque recordemos que Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 34, vamos a leerlo, él dijo que había que cuidarse de no comer y beber en exceso. Lucas 21, 34 dice, pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso y por las inquietudes de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa. Y es que hasta los propios médicos lo recomiendan. Comer y beber en exceso no es bueno ni siquiera para nuestra salud física. Hay que ser moderado en los hábitos, moderado en la alimentación, pero también en otros aspectos, ¿no? Moderado en cuanto a nuestra vestimenta. Tener una vestimenta demasiado extrafalaria, llamativa, o demasiado inmoral, donde se enseñen partes del cuerpo indecorosas, que no porque la parte del cuerpo sea indecorosa, sino porque ofende, digamos, el buen gusto de la sociedad en la que vivimos. De hecho, hay leyes del Estado que dicen que se puede incurrir en una alteración del orden público cuando uno hace exhibicionismo de zonas íntimas del cuerpo. Así que es de sentido común. Aquí no hablamos de ser demasiado conservadores o no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que hablamos es que el cristiano teócrata tiene que ser cuidadoso en su vestimenta porque quiere con su forma de vestir darle gloria a Dios. Porque recordemos que Dios fue el que tomó la iniciativa en dar ropa a la humanidad. Cuando nuestros primeros padres pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios les proveyó largas ropas de pieles para vestirlos. Entonces Dios fue el primero que estableció la norma de nuestra vestimenta. Por lo tanto, Dios quiere que vayamos bien vestidos y bien arreglados. También el cristiano teócrata tiene que evitar el consumo excesivo de alcohol, como ya hemos repetido varias veces, ¿no? Tener buen juicio, es decir, tiene que ser una persona sensata, tiene que ser una persona que tome la Biblia como su máxima autoridad, eso es requisito indispensable para ser un cristiano teócrata, tiene que someterse a los principios bíblicos y juzgar las situaciones de la vida y de la congregación conforme a los principios bíblicos. Por lo tanto, no se apresura a tomar conclusiones prejuzgadas, sino que tiene que tener elementos de convicción sobre la mesa para emitir decisiones, emitir juicios. Por eso tiene que tener buen juicio. Tiene que tomar decisiones equilibradas que reflejen el modo de pensar de Jehová. Y también tiene que ser ordenado. En este caso, el esclavo nombrado que les habla demuestra con su conducta tener una casa ordenada, porque tenemos nuestras leyes que implican lo que hay que hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Regula la función que yo desempeño dentro de la congregación cristiana teócrata, la función que yo cumplo dentro de mi familia, cómo hacerla, cuáles son las actividades prioritarias, cómo atenderlas, qué principios guían para atender esas actividades y un largo etcétera. Estamos ordenados y eso es muy importante. Ahora, el cristiano teócrata que quiere llegar a ser anciano de congregación también tiene que ser un buen cabeza de familia. Es decir, en su rol de varón, esposo de una sola mujer que tiene hijos creyentes, que son gobernables, que llevan una vida ejemplar porque no son hijos disolutos, pues en esa condición, el que es anciano de congregación tiene que dirigir bien a su familia, tiene que atenderla bien económica, espiritual, moral y psicológicamente. Tiene por lo tanto que ser amoroso, responsable, atento, y sólo así puede cuidar de la congregación de Dios. Tiene que tener sus hijos en sujeción a él, es decir, los hijos tienen que ser obedientes a la autoridad del padre y de la madre. Los hijos tienen que ser creyentes para que pueda ser anciano de congregación. Si no son hijos creyentes,
no puede ser anciano de congregación. Eso también hay que tenerlo presente. Debe ser un hombre cuyos hijos no sean acusados de rebeldía ni de desenfreno, ni de disolución. Así que los hijos tienen que llevar una vida ordenada, que practiquen la religiosidad, que sean responsables en sus estudios, en su actividad laboral, en su noviazgo o en su incipiente matrimonio si lo tienen. Solo este requisito dejaría de ser como tal cuando los hijos ya no conviven con los padres. Es decir, si los hijos son rebeldes, desenfrenados, pero ya no viven bajo el mismo techo, se han emancipado, hacen su vida, ya no tienen nada que ver con sus padres, ahí este requisito bíblico no aplicaría. ¿Por qué? Porque esos hijos ya han constituido sus propios núcleos familiares, sea como un núcleo familiar unipersonal porque son solteros, o multipersonal porque son esposo, esposa, hijos. Es decir, los hijos ya han creado su propia familia, pero son independientes y aunque vivan de manera desordenada o no sean creyentes, etcétera, pero al ya independizarse, al ya adquirir su propia soberanía e independencia, ya no se le puede acusar al varón cristiano, padre de familia, de tener hijos en desenfreno o rebeldía, puesto que esos hijos ya se han independizado. Esto implica, eso hay que tenerlo muy presente, cuando los hijos están bajo la autoridad del mismo hogar de sus padres. Ahora, en cuanto al apoyo en la congregación. Bueno, los siervos ministeriales que dentro de la congregación cristiana teócrata quieren ser ancianos de congregación tienen que demostrar excelentes cualidades cristianas. Una de ellas es ser razonable, promover la paz, escuchar a los demás, respetar los puntos de vista diferentes a él y apoyar la decisión de la mayoría de sus hermanos cuando ésta está basada en la Biblia. Cuando la Biblia dice que el anciano no debe de ser terco, se refiere a que no debe de insistir en su punto de vista cuando ese punto de vista no tiene un sólido sustento bíblico. Quizás su punto de vista no es contrario a las escrituras, pero tampoco no tiene una solidez demasiado fuerte en la Biblia, simplemente su punto de vista. Bueno, entonces no debería de ser terco e insistir en su punto de vista cuando la mayoría piensa otra cosa. Lo que hay que apoyar no es la mayoría, lo que hay que apoyar es cuando la mayoría decide algo que está basado en la Biblia. Si la mayoría decide algo que está sólidamente basado en la Biblia, hay que apoyar eso, aunque vaya en contra de nuestro punto de vista. A eso se refiere. También el anciano de congregación no debe ser conflictivo ni enojarse con facilidad. Tiene que ser de una personalidad amable, cariñosa, como fue Jesucristo, apacible. No debe ser conflictivo, ni belicoso, ni peleón, ni andar enojándose. No puede ser brusco ni desagradable. Tiene que ser amable, mostrar tacto y ser pacífico al hablar, aún en situaciones tensas. Yo he visto muchos ancianos de congregación en los testigos de Jehová que no eran pacíficos, que no eran amables, que no tenían tacto, que hasta de verdad se les veía manejados por Satanás. Y en situaciones tensas los he visto discutir y hasta agarrarse de la ropa, porque yo les voy a contar una brevísima experiencia que demuestra la veracidad de lo que estoy diciendo. Yo en una ocasión iba con mi mamá al Salón del Reino, cuando el Salón del Reino de los Testigos de Jehová no está donde ahora mismo está. Estaba en otra parte de la ciudad, acá. Y yo era niño, yo tendría 9, 10, 11, 12 años de edad, más o menos por aquella época era. Y aún recuerdo los nombres y apellidos de dos ancianos de congregación en esa época. Estamos hablando de una época que yo ni siquiera era bautizado. Y los vi metiéndose golpe, metiéndose puñete. Había un problema entre ellos. Uno acusaba al otro de tener uno de sus hijos una conducta muy cuestionable bíblicamente hablando.
Y uno de ellos, que ha sido amigo mío por muchos años, debo de decirlo, pero ha sido una persona por su carácter, por su dureza, en muchas ocasiones autoritario, y lo vi golpearse con otro. Luego ese hermano con el tiempo dejó de ser anciano de congregación. Pero la gran pregunta es, ¿por qué llegó siquiera a ser siervo este anciano de congregación si ya era una persona no pacífica? Eso es para reflexionar que en los testigos de Jehová muchas veces el Espíritu de Jehová no ha fluido como debiera de fluir. Nosotros cuando queremos que un siervo ministerial pueda llegar a ser anciano de congregación, tiene que ser pacífico, no ser conflictivo y ser muy tardo para enojarse. Debe ser razonable. Siempre eso tengámoslo en cuenta. Ahora, como ya habíamos mencionado antes, el anciano de congregación no debe ser un hombre recién convertido. Ya sabemos en el texto constitucional los plazos de tiempo que tiene que pasar como mínimo para que un cristiano teócrata, varón bautizado, previamente habiendo cumplido requisitos bíblicos, pueda ser nombrado siervo ministerial. Y luego sabemos el tiempo que tiene que pasar para que, como mínimo, pueda llegar a ser nombrado anciano de congregación. Por lo tanto, todos podemos tener la seguridad que, de acuerdo a nuestro texto constitucional, es imposible en la congregación cristiana teócrata que alguien que llegue a ser anciano de congregación sea un recién convertido, porque se necesita una edad mínima básicamente para ello, si es que no más, porque realmente se necesita un tiempo prudente para llegar a ser, o sea, para desempeñar la labor de siervo ministerial, y en esa condición, si es que reúne los requisitos, poder llegar a ser anciano. Por lo tanto, tiene que ser una persona humilde, dispuesta a servir a los demás, que sea leal a las normas de Jehová establecidas en la Biblia y que siga la guía que da el esclavo nombrado. Guía que el anciano se asegurará que esté basado en la Biblia, por supuesto, porque todo tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Además, la Biblia deja muy claro que el anciano de congregación tiene que estar capacitado para enseñar. Eso significa que tiene que tener habilidad para enseñar, como ya hemos dicho antes. No solamente se trata de dar buenos discursos bíblicos, sino que también tiene que saber llegar al corazón, saber razonar con las escrituras, saber transmitir, saber hacerse entender. Por eso es muy importante. El hermano que quiere ser anciano tiene que seguir esforzándose por mejorar sus habilidades como maestro. Y como ya habíamos leído antes, ¿no?, en Tito, tiene que aferrarse a la fiel palabra. Y que tiene que ser no solamente un maestro eficaz de la Biblia, sino que tiene que demostrar amor por la Biblia. Que en todo lo que opine, haga o decida, siempre tenga en cuenta lo que dice la Biblia. Que su obediencia no es a lo que diga el esclavo nombrado, este que está aquí, sino que tomando en cuenta la guía que puedo dar, la verifica con la Biblia. Y cuando está seguro de que tiene base bíblica, la sigue. Porque para él su autoridad es la Biblia. Y que cuando enseña en público o en privado, todo lo que habla es conforme a las Escrituras. Así que no es solamente un buen estudiante de la Biblia, sino que le tiene lealtad a ella. Por supuesto, hasta no tendría ni que decirlo. No debe de cuestionar las enseñanzas bíblicas, ni menos ridiculizarlas. De que es una persona que demuestre amor profundo por la Biblia, convencimiento pleno de la validez de sus enseñanzas, de sus consejos, y seguirlas. Algo que va a ayudar a un siervo ministerial a ser un buen maestro es pedir experiencia a este esclavo nombrado, consejos. Pídanmelo por vía interna, por los medios establecidos de comunicación que tenemos, y les puedo dar buenos consejos para poder ser buenos maestros.
Ahora, también el siervo ministerial que quiere llegar a ser anciano tiene que esforzarse por enseñar, animar con las escrituras, tiene que ser un estímulo para los hermanos, tiene que infundirles positividad, entusiasmo cuando enseña con la Biblia. Pero cuando se trata de corregir con la Biblia tiene que ser amable, cariñoso y educado. Nunca olvidemos eso. Por lo tanto, sigamos esforzándonos, todos nosotros, por cumplir estos requisitos bíblicos, incluidas las mujeres, aunque nunca puedan ser nombradas en estas responsabilidades. Pero tanto las mujeres como los varones, todos, tenemos que esforzarnos por cumplir estos requisitos porque es la voluntad de Jehová que llevemos vidas ejemplares. Si usted es hermana, cumpla con esos requisitos para que su esposo, que también los debe de cumplir, pueda ser nombrado anciano o incluso siervo ministerial. Porque si su esposo reúne estos requisitos, pero usted como mujer cristiana teócrata no los cumple, su esposo no podría llegar a ser anciano o siervo ministerial. Para que su esposo lo sea, usted tiene que cumplir esos requisitos bíblicos. Por lo tanto, esforcémonos todos, pidámosle ayuda a Jehová con su Espíritu Santo para poder esforzarnos en cumplir los requisitos bíblicos, para ser buenos cristianos ejemplares y ser una fuente de bendición para nuestros hermanos. Así que esforcémonos. El artículo de estudio de la Atalaya de noviembre de 2024 que analiza este artículo dice en un recuadro: ancianos sean razonables al evaluar a otros. A este tenor quiero decirles a todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas cristianos teócratas, como ustedes saben bien, en nuestra congregación, que fue instaurada el año pasado, en 2023, está aún en su etapa de infancia más temprana. Estamos en pleno proceso de formación todavía. Aún así, aunque entre nosotros no hay todavía ancianos o siervos ministeriales nombrados como tales, porque hay que cumplir requisitos, pueden tener la plena seguridad de que este esclavo nombrado está atento a vuestra conducta, a vuestro esfuerzo, a todo el empeño que de buena gana le ponéis para reunir los requisitos bíblicos, a ustedes y a vuestras esposas. Pueden tener la seguridad en mi persona que no soy ni irrazonable ni demasiado exigente. Me voy a tener estrictamente a lo que enseña la Biblia y tratando de tener un punto de vista equilibrado, siguiendo el procedimiento de nuestra Constitución, estableceremos los nombramientos a partir del próximo año en varios de ustedes que sé que ya cumplen los requisitos para ser siervos ministeriales. Por lo tanto, tengan esa tranquilidad de que no espero perfección, solo espero que todos respetemos y sigamos respetando las justas normas de Jehová, porque eso nos va a beneficiar a todos como congregación. Y por último, y para finalizar, ¿qué pueden hacer los siervos ministeriales para poder alcanzar el cumplimiento de todos estos requisitos que en un futuro les puede permitir llegar a ser siervos ministeriales? Pues por mientras sigan cultivando cualidades como las que hemos aprendido en este artículo. Siga esforzándose por ser un cristiano teócrata ejemplar, para que cuando sea nombrado siervo ministerial, con el tiempo pueda llegar a reunir los requisitos para ser anciano de congregación. Pídale a Jehová que lo capacite y lo moldee para serle más útil a él y a la congregación. Y sin duda Jehová va a bendecir sus esfuerzos. Pues bien, hasta aquí el análisis de este artículo de estudio de la Atalaya, que lo hemos extraído las lecciones y los consejos e instrucciones más importantes que como cristianos teócratas, conforme a nuestro texto constitucional, tenemos que aplicar. Tengámoslos muy presentes para cumplirlo y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.